Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? Yo tengo una duda, maestro. Dígame, señorita Catherine. ¿Cuándo realizaremos la guía para el examen? Ya que la otra semana creo que empiezan los exámenes. Sí, ya empiezan la próxima semana. ¿Qué les parece si el viernes Ok. hacemos la guía, no? Ujú. Sí, yo creo que el viernes hacemos la guía, para que no se me preocupen tanto. Muy bien, dado que sí, ya me di cuenta que la próxima semana son los exámenes, son muy pronto, ¿no? Muy pronto que son los exámenes. Bueno, primero, si pueden, por favor, abrir sus cámaras para que yo pueda tomar, una captura de pantalla para que se pueda mostrar, o pueda haber evidencia de la clase, por favor. Todavía faltan algunos por abrir las cámaras, por favor. No hay una fecha exacta, ¿verdad? Para el examen. Puede ser cualquier día de la próxima semana o hay una fecha exacta. Pues todavía no han dado las fechas exactas de los exámenes. O sea, solamente veo que es como una semana y media, algo así, ¿no? De exámenes. Ok, perfecto. Voy a tomar la captura de pantalla. No todo el mundo la tiene abierta, pero creo que con los que están aquí están suficientes. Listo. Ya tomé la captura de pantalla. Ya quien quiera cerrar su sus cámaras, no tengo ningún problema. Para los que se están conectando un poco más tarde, el día viernes vamos a revisar los temas o más bien una guía de estudios, ¿no? Yo creo que este examen no va a venir tan complicado, va a venir muy sencillo, pero ahí le checamos, dejaremos algo. Ayer ya tuvimos alguna actividad extra o todavía no. ¿Ya han entregado algo extra? Ni se acuerdan, yo ando igual. No creo, profe. ¿No, verdad? ¿Con usted? No. No, creo que no se ha entregado nada. Bueno, no se preocupe por esa parte. Hacemos la evaluación conforme hemos ido trabajando sin ningún problema. Bueno, jóvenes, dado que sí, ya me di cuenta que el examen viene, tenemos que revisar, yo creo que algunos temas antes del examen, ¿me explico? Y realmente como hemos estado avanzando, solamente ha sido mostrarles la forma, ¿no? En cómo se puede realizar la investigación. Ya estoy grabando la presentación, de una vez les aviso. Y pues vamos a comenzar con precisamente esta parte de esta serie que tenemos ahí en el Iconé, que es de divulgación, que tiene que ver con, o la serie se llama así, Hablemos de Investigación Científica, ¿no? Y abordamos una parte que es eso, ¿no? Esta parte de Hablemos de Investigación Científica en realidad está más dedicado hacia la parte de metodología de la investigación o métodos de investigación que hacia la parte de seminario de tesis. Pero ahorita lo he estado también ocupando para seminario de tesis. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, o lo que voy a hacer es un resumen en esta clase o en estas siguientes clases, acerca de lo que sería precisamente la investigación científica y nos vamos a basar en estos conceptos precisamente para poder realizar una guía de estudios y poder preguntar cuestiones con respecto a la parte de lo que es la ciencia. Muy bien, bueno, eso ya me conocen. Aquí es lo que vamos a hablar un poco de qué es la investigación científica. Aquí vamos a estar discerniendo y sí me gustaría que fuera, que no quedaran dudas respecto a cualquier cosa de lo que yo esté platicándoles aquí. Fíjense bien, la investigación científica está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso, ya sea teórico práctico o teórico práctico. Ahorita vamos a revisar, o espero que alcancemos a revisar exactamente a qué me refiero con estas partes teóricas prácticas o teórico práctico.
El profundizar significa que partimos siempre de una base. Un poco lo que estuvimos ya revisando con los temas que estuvimos platicando, ¿no? Que decíamos, bueno, surge a partir, o la investigación científica surge a partir de una pregunta, de una observación. Que esa observación lleva pues a una pregunta que les llama la atención, puede ser de cualquier ámbito, ¿no? O sea, de lo cotidiano, de lo diario, de lo que uno hace, de su profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de ponerse a contestar la pregunta, porque conozco colegas que hacen eso, ¿no? O sea, de repente se les ocurre, no sé, ahorita les pongo un ejemplo de muy, muy claro de esto que les voy a decir. De pronto se les ocurre, es que esta hormona debe de participar en esto, ¿no? Y sin ninguna evidencia clara y real de lo que ellos están diciendo, se lanzan a hacer la investigación, ¿me explico? Sin siquiera averiguar si ya hay evidencia anterior a esa pregunta, ¿no? ¿Me explico? O si ya alguien averiguó, o si ya alguien se hizo la misma pregunta, que esa es la parte. Si nadie se ha hecho la pregunta, pues bueno, es muy válido. También hay que pensar por qué no está hecha la pregunta, ¿no? Generalmente, pues siempre hay alguien que se nos adelanta, ¿no? Siempre en las cuestiones de preguntas científicas ya hay alguien que se preguntó lo mismo, de una o de otra manera. Entonces hay que ver cómo lo hizo para ver en qué podemos nosotros aportar. ¿Me explico? Es muy difícil que nosotros podamos innovar o hacer una pregunta de frontera, digamos, que eso es lo que les digo, una pregunta que nadie ha explorado, sin, sin entender bien los temas, ¿no? Entonces, generalmente lo que vamos a hacer con todos los temas que a lo mejor ustedes van a empezar a pensar a partir de la próxima semana, es algo que vamos a explorar en la literatura, porque tenemos que ver varias cosas. Primero, la lógica, quién ya lo ha hecho, la pertinencia, qué tan asequible es, etcétera. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Por lo general siempre se dice que la investigación científica profundiza. Esta profundización siempre va a dar conocimiento nuevo. Eso es ciencia, jóvenes. ¿Me explico? Eso es siempre la ciencia, va a generar algo nuevo. No tiene caso que ustedes investiguen algo que ya está hecho, pues porque no tiene validez. O sea, a menos que ustedes tengan una duda razonable, ¿no? Que digan, es que este investigador ya dijo que esto es así, pero yo sospecho por esto y esto que no es de esa manera y voy a repetir el experimento o voy a volver a hacer el trabajo para demostrar si está en lo correcto o no. Eso puede ser. Entonces, obviamente es parte parte del conocimiento científico y lo lleva a a la solución de problemas de la sociedad que de una forma u otra han sido investigados o sus investigaciones se han conducido en otra dirección, que es lo que les digo, ¿no? La ciencia de frontera que se llama es entrar en algo que no ha sido investigado. Es muy difícil estar ahí. La mayoría de las veces es profundizar en el conocimiento, es decir, dar más datos de lo que ya se sospecha, o incluso irnos hacia otra parte, ¿me explico? Hacia otra dirección de la que ya se ha ido tomando. Ahorita les voy a dar un ejemplo más o menos claro, espero. Em, Hace tiempo, hay un doctor que se llama, a ver si no te me acuerdo, es sueco. De hecho, él es estudia, bueno, es parte de una universidad. Ay, él estuvo mucho tiempo en Oaxaca, por cierto, pero estuvo en la capital. De hecho, se casó con una oaxaqueña, que después se fue para allá con él a Suecia. Arnes Akmo se llama. Él ha estudiado muchísimo de conducta sexual. Entonces, los voy a poner para que se lo imaginen cómo es el buen Arnes Akmo. Ahí voy a acordarme cómo se escribe. Cómo suena, a ver si nos lo da. Arnes Akmo. Arnes Akmo. Aquí está, mire. Y vamos a... Ah, este es un arnés. Acmo, vamos a ponerle Acmo y vamos a ponerle conducta sexual. A ver si nos lo da porque Ay, pero no hay fotos de él. Y era es él, Anders Acmo. Este hombre. Se los muestro para que lo conozcamos. Estamos de chismos que se casó con una oaxaqueña.
Él es Anders Sackmo y él ha trabajado con una cosa que es conducta sexual, esto que están viendo aquí. Son bien interesantes sus trabajos. Él describió un fenómeno que se llama pacing, que lo que él hizo fue colocar machos en estas cajas, aquí en dos cajas. Hay tinas con más cajas, de hecho ya hay más complejo que esto. Pero colocaba un macho aquí y otro macho acá. Los machos son más grandes que las hembras. Entonces a la hembra le permitía estar en el centro y que ella eligiera con quién copular. Era para una cuestión de elección de cópula. Bueno, las hembras entran a un lado, copulan, entran al otro, copulan y están todo el tiempo copulando, pero solo le permiten a uno la eyaculación, no a los dos. Se llama pacing. Bueno, esto que les estoy platicando, en alguna ocasión Anders lo que hizo fue mostrar un trabajo donde decía que con, les voy a poner un ejemplo, ¿no? 25 miligramos de dopamina eliminaba la conducta sexual. Y fue un artículo, todo el mundo dijo, mira cómo la dopamina que se supone se libera durante la cuestión de la conducta sexual, también la inhibe. Hasta que alguien dijo, oye, es que si tú le inyectas 25 miligramos de dopamina a una rata, la noqueas. No es que no tenga conducta sexual, es que el animal no se mueve. Y todo el mundo dijo, ¿esto es cierto? Y él dijo, bueno, sí, se le quita toda la conducta. Pero él nos llevó a todos a creer que la dopamina podía eliminar la conducta sexual cuando en realidad eliminaba toda la conducta. Y lo mismo ocurrió con otro mexicano, con un mexicano aquí de hecho aquí en la UAM, que trabajaba con unas hormonas que se llaman orexinas. Las orexinas tienen un montón de funciones, pero entre ellas él se le ocurrió, por eso les digo que de repente estas ocurrencias que luego no vamos a la literatura y no entendemos bien. Y él dijo, no, pues las orexinas participan en la conducta sexual femenina. Y utilizó hembras, puso también unos miligramos de orexina y empezó él a reportar que las orexinas eliminaban la conducta sexual femenina. Hasta que bueno, varios vimos sus experimentos y nos dimos cuenta que igual que Anders Sackmo, las orexinas en grandes cantidades lo que hace es afectar la conducta motriz. Entonces las ratitas que tienen esta cantidad de orexinas, pues simplemente se tambalean, no pueden hacer conducta sexual porque tienen el sistema motor afectado. No es que inhiba la conducta sexual, sino inhibe la conducta, o inhibe más bien el sistema motor. Por eso esta parte de su investigación se ha conducido en otra dirección, ¿me explico? Aquí uno podría tener severas dudas de que lo que ellos aseveran, tanto Anders Sackmo como Ulises Aguilera aquí, este, de que ellos juran y perjuran que esas hormonas participan e inhiben la conducta, en realidad hay serias dudas y lo que se plantea es que en realidad lo que inhiben es al sistema motor. Y si no tienes sistema motor, pues no puedes ejecutar conducta. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Entonces puede ser que ustedes profundicen en un tema, es decir, que ya hay algo que ya se sepa, que no sé, por ejemplo, la dopamina participa ¿cómo se llama? En los centros de recompensa cerebrales, y que ustedes digan, pero mira, también la dopamina tiene funciones a nivel gástrico, ¿no? Y estamos evaluando cómo la dopamina puede mejorar la digestión. Estoy poniendo un ejemplo que ni siquiera sé si eso sea posible, ¿no? Pero ahí estarían profundizando ustedes en el conocimiento, ¿no? La otra es algo que no se ha investigado, que eso es un poco lo que quería hacer Ulises más bien Ulises, ¿no? Las orexinas y la conducta sexual femenina nunca habían sido relacionadas, pues por este problema que todos los investigadores que entraban veían que era el sistema motor el que se afectaba. Entonces no podías delimitar si era el motor o la conducta sexual lo que estabas viendo afectado. Entonces ahí es una pregunta de frontera, pero en realidad sus conclusiones o el trabajo estaba dirigido en una dirección errónea. Entonces esas tres partes son los que podría llevar a nosotros a entenderlo, ¿me explico? ¿Eso qué significa? Que si ustedes toman un tema y ese tema ya está abordado en la literatura, hay que ver de qué manera podemos aportar para profundizar, ¿me explico? Para profundizar. Si de pronto hacemos una pregunta y no está en la literatura, hay que checar por qué no está. Puede ser que sea una pregunta de frontera o puede ser que sea muy complicado relacionar o hacer lo que están preguntándose. ¿Me explico? Ahí por ahí más o menos iría. Obviamente, como hemos platicado, pues la investigación científica pues, surge de la necesidad del hombre de dar solución a los problemas de la vida cotidiana. Eso puede ser uno, de conocer la naturaleza que lo rodea, es el otro, y es generalmente lo que ocurre.
y transformarla en función de satisfacer sus intereses y necesidades. Muchas veces hablamos de que en realidad la ciencia surge como una manera de predecir cosas, como una manera de manipular cosas para que nosotros podamos tener beneficios de ese conocimiento científico. Lo que es cierto es que entre más conozcan ustedes algo o más sepan de algo, más poder tienen, ¿me explico? Ya sea el conocimiento da poder. Entre más ustedes sepan de algún tema, eso es mucho más poderoso con respecto a otras personas que ignoran del tema, ¿me explico? Digo, es la ciencia y la ciencia aplicada que se le llama tecnología o la ciencia ya basada en la solución de problemas, pues lo que nos ha llevado a la luna, lo que ha hecho jets cada vez más grandes, lo que ha hecho que se clonara la oveja Dolly, ¿no? El entendimiento de la naturaleza pues nos ha llevado a entender esto que es una falsedad, ¿no? Es la evolución, esto no es así, esto es una interpretación errónea ¿cómo se llama? Del texto de Darwin, que lo han utilizado para golpearlo, ¿no? Si le ponemos aquí evolución, lo que van a ver es esto. Y esto es algo que siempre utilizan para golpear a Darwin, ¿no? Pues siempre dicen, es que Darwin no es posible lo que dice Darwin, porque cómo es posible que del mono salgan hombres, y casi siempre cuando discuto con personas que no han leído, porque eso es lo que pasa, no han leído el libro de Darwin, ni han entendido las ideas de Darwin. Bueno, Darwin y Wallace, porque en realidad fueron los dos, Wallace y Darwin y Wallace. Darwin jamás dice que provenimos del mono ni que el mono evolucionó en hombres, porque lo primero que me preguntan es, ¿y por qué no hay monos haciéndose hombres en la selva? Pues porque así no fue la evolución. Esto es algo que utilizó, pues yo no sé quién, pero muy malintencionadamente, y permeó, ¿eh? Permeó que todo el mundo piensa que eso es evolución. Y no es así. Ahorita les voy a poner lo que es en realidad. Aquí va el árbol filogenético y voy a poner nada más los homínidos. Genético. Vamos a poner el ser humano, que ahí estarían los homínidos. Esto es en realidad evolución. Esto que están viendo aquí. Estos cladogramas, miren, les voy a poner este. Esto es en realidad lo que es evolución. Lo que dijo Darwin es, a partir de un ancestro común, hubo cambios o diferencias, ¿me explico? Esto que están viendo aquí, cada rama que se parte, esto que están viendo aquí, es un ancestro que dio como origen a dos ramas. Si nos vamos para acá, tendríamos un origen común con el chimpancé, de hecho un origen anterior con el gorila, pero nunca dice que del chimpancé nos brincamos a humanos, sino del chimpancé unos radiaron en chimpancés y otros radiaron en el grupo Homo. Y tal vez ustedes podrían pensar que esto es una cuestión no comprobada, porque muchas veces se dice eso. Es que ¿cómo compruebas? ¿Cómo sabes que eso está ocurriendo? Bueno, les voy a colocar un trabajo que salió hace muy poco. Bueno, voy a tratar de encontrarlo. Especiación aves isla. Me parece que fue en... estos son de los Galápagos, estos de Darwin. Pero salió no tiene mucho un artículo. Fíjense lo que les voy a platicar. En ese artículo hay unos investigadores que estaban trabajando en una isla. Ahorita no recuerdo si de dónde es la isla donde ellos estaban trabajando. El chiste es que hubo una tormenta y la tormenta arrastró a varias aves del continente a la isla. Llegaron a la isla, pero su capacidad de vuelo no los podía regresar al continente. De tal manera que quedaron, le estoy hablando ahí de 20 años atrás. Ellos estaban estudiando la isla por otras cosas independientes, pero registraron el fenómeno. Estas aves llegaron en tal fecha, son tantos individuos, no pueden salir de la isla porque son aves muy pequeñas, no pueden regresar al continente. Déjenme, alguien está solicitando entrada. Y siguieron con sus registros. Bueno, después de 20 años se especiaron. Es decir, ya tienen características diferentes a las del continente. ¿A qué me refiero con eso? Pues que la alimentación, etcétera, etcétera. Esto, ¿no? O sea, van cambiando por ejemplo, los picos dependiendo de la alimentación en la que están. Ahora no es que el ambiente los cambie, sino que esa radiación que tienes, o sea, diferentes picos como el color del cabello en nosotros, favorece o la isla favoreció ciertas características y eso es lo que les permite la evolución. No sé si me estoy terminando de explicar, no lo estoy haciendo tan a profundidad,
Pero esto es lo que sucede, ¿me explico? O sea, es clarísimo, tenemos ya la evidencia clara de que eso ocurre y de que esto que les platicaba al principio, pues eso no es así. Vean aquí, por ejemplo, este sí es la filogenia homínida, desde el principio y van cómo se va radiando, ¿me explico? Todos estos son del grupo Homo, todos. ¿Me explico? Bueno, aquí hay unos australopithecus que ya no serían Homo australopithecus, pero son los orígenes, ¿me explico? Y esta radiación ya también la tenemos, es clara de dónde provienen. Por ejemplo, aquí está el Neandertalis y el Homo sapiens, que en realidad hoy en día se sabe hibridamos. No es que este haya desaparecido por completo, sino que hubo una hibridación de nosotros con ellos, o más bien de estos dos grupos somos, y nosotros somos el producto de estos dos. No sabemos aquí con cuánta capacidad, pero no fuimos los únicos bípedos, ¿eh? El humano no es el único bípedo que ha habitado la Tierra. Todos estos que están aquí en este recuadro han sido bípedos por excelencia y pertenecientes ya al grupo Homo con capacidad cerebral diferente al resto. Este recuadro que está aquí. ¿Me explico? O sea, esas partes sí se saben, ya lo tenemos muy claro. Bueno, vamos a regresar entonces a lo que les decía. Esto de la investigación científica tratando de descubrir, por ejemplo, nuestro origen, que ya les dije, esto está pésimo. O esto, ¿no? Tratar de entender hacia afuera, tratar de entender el universo. Esto es lo que se utilizaban para burlarse de Darwin, ¿no? Y decir, incluso en alguna anécdota que se cuenta con respecto a Huxley, que le decían Hubo un investigador que se apellida Huxley, que fue contemporáneo de Darwin, un poco más joven, que en alguna ocasión defendía ante un tribunal, y había ahí representantes de la iglesia, anglicana por cierto, y le preguntaban a Darwin, ¿no? Que, perdón, a Huxley, que de parte de la madre o de parte del padre venía de origen de mono, ¿no? Le dijo, ¿y usted de parte de su madre o de su padre es tiene ascendencia del mono? Y él lo único que hizo fue decir, pues preferiría tener un mono como pariente a una persona que no entiende el proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque es esta parte de aquí, ¿me explico? Que ha sido utilizada para dañar muchísimo la idea. En realidad esta no es la idea. Pero surge pues de lo que lo rodea, de tratar de explicar el origen del homínido, por qué somos tan diferentes. Hay libros y libros, hay uno muy bueno que se llama El mono desnudo, de Desmond Morris, que trata de explicar por qué no tenemos el pelo tan evidente, porque tenemos la misma cantidad de pelo, ¿eh? O sea, si revisan al micro, tenemos exactamente los mismos capilares y la misma cantidad de pelo que un mono, solo que no se desarrollan, son muy pequeños y por lo general transparentes. O el estudiar esta parte, ¿no? El haber entendido la paleontología, el entender el origen de la Tierra, del universo, de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que les digo es la parte de la investigación científica. Entonces, lo que ustedes van a tener es un evento creativo e innovador, aplicando pues lo último del conocimiento científico. Esta parte de la creatividad es la que ustedes van a ir desarrollando. A partir del mismo procesamiento y observación de las cosas, ¿me explico? De lo que ustedes van viendo. Ahorita por ahí vi algunos trabajos de enfermería que están utilizando para tesis de licenciatura y hay un trabajo muy bueno que me pareció excelente con el nivel, por ejemplo, evaluar el nivel de ansiedad de algunas personas del ámbito de la medicina debido al uso prolongado, por ejemplo, de los cubrebocas, ¿me explico? Que ahí hay personas que están desarrollando ansiedad y hay que... Un trabajo de estos, pues es un trabajo bonito, es un trabajo descriptivo que nos está arrojando luz de una nueva cuestión real o una nueva realidad, como le llaman ahora, ¿no? Es decir, estar utilizando constantemente el cubrebocas puede ser un motivo de ansiedad en algunas personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el estar tomando clases en casa y medir el nivel de ansiedad, por ejemplo, de los estudiantes, ¿no? O medir o tomar en cuenta ya algunos factores o algunos signos de depresión en individuos que estamos en casa encerrados, que estamos tomando clases de esta manera, que estamos haciendo clases de esto. Todo esto son cuestiones que se pueden estar evaluando hoy en día, ¿no? O sea, a ver qué estás haciendo, ¿no? O cuestiones, incluso estas cuestiones que ustedes hacen de pronto estar en hospitales y estar enfrentándose precisamente al ambiente médico, a que
te estén regañando y cómo sería el nivel de ansiedad, por ejemplo, para un alumno que está empezando a hacer prácticas profesionales. Eso también son cuestiones que se pueden medir, que son interesantes y que pueden llevarnos a hacer conocimiento para ir entendiendo cada vez más cosas, ¿no? Pero les digo, entre más lean, más fácilmente va a ser esto, o más fácilmente van a poder llegar a este tipo de preguntas. Les digo, puede surgir de una simple, ¿no? De una simple, ¿cómo se llama? Observación. Por ejemplo, cuando este hombre de Trump salió a decir que él utilizaba el cloruro de, no, ¿el qué? Algo de cloro, ¿no? Utilizaba algo que tiene que ver con el cloro, no me acuerdo qué es. Como una forma de prevenir el COVID, ¿no? O, bueno, bien, la infección por SARS-CoV-2 o prevenir COVID, no sé exactamente qué era lo que él quería decir. Y si ustedes se meten y lo buscan en el Scholar Google, van a encontrar gente que hizo lo que le dijo este hombre y cómo hubo investigadores que dijeron, bueno, vamos a ver qué les va a pasar a los que están haciendo esto que le está diciendo Trump. Y ya hay casos donde desarrollaron neumonías químicas, ¿no? O sea, neumonías por la inhalación de estas cosas que este hombre, con toda la mala, pues mala información que se tiene, pues de repente dijo cosas muy, muy simples y las dijo al aire y hay muchos seguidores de este hombre, ¿me explico? Y así ustedes pueden tener un montón de cosas en la literatura o cosas que se recomiendan de boca en boca y que podría ser motivo también de investigaciones, ¿me explico? Los norteamericanos dicen que no somos malos científicos, sino que creamos muy buenas preguntas, pero somos muy malos para investigarlas. En realidad lo que no saben los norteamericanos es que tenemos menos dinero que ellos para obtener ¿cómo se llaman? Recursos para averiguar lo que queremos averiguar, ¿me explico? Vean, la metodología de la investigación científica pues, es la rama de la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso. En otras palabras, el método, más bien la metodología de la investigación o los métodos de investigación científica, lo que nos van a decir es cómo resolver una pregunta de manera ordenada, jóvenes, siguiendo una serie de pasos. Si ustedes hacen eso, si ustedes aprenden a seguir estos pasos que vamos a ir delimitando aquí a lo largo del curso, ustedes van a ir ya con un montón de ventaja. Porque estas partes de la metodología de la investigación es en realidad una forma de pensar y de ver las cosas. No es algo que ustedes deban de aprender en una hora de clase diaria y que lo van a tratar de repente de mostrar cuánto saben en un examen, sino es una forma de lógica y de observar el mundo que nos rodea. Eso es la metodología de la investigación. Ya no, después de que uno entiende bien la metodología, de que uno lleva a cabo un proyecto, que uno ha estado realizando proyectos de investigación, ya no puedes dejar de ver las cosas si no lo pasas a través precisamente de la lógica del método científico, ¿no? Y entonces es muy común que ya estás tú en una plática de mesa, ¿no? Y de repente alguien te dice, ay, ¿qué crees que salió en internet? Que, no sé, que la baba de caracol es buenísima para quitar el cáncer de colon, ¿no? Y entonces mucha gente, como de repente alguien salió con bata blanca en la televisión o en el internet y dijo, las nuevas investigaciones señalan que la baba de caracol es buenísima para... Entonces cuando ustedes escuchan eso, pues tienen de dos, ¿no? O decir, ah, pues mira, a lo mejor sí, o ponerse a pensar, ¿y cómo lo supo? ¿No? ¿Dónde está la evidencia donde él haya utilizado baba de caracol y haya visto remisión del cáncer de colon, ¿no? Y entonces ya es diferente, ¿me explico? Ya no es, a ver, a mí la metodología de la investigación científica me dice que tiene que haber un dato duro, porque la ciencia no está basada en opiniones, jóvenes. La ciencia no es opinión, ¿me explico? La ciencia son datos y datos duros. Si uno tiene que verlo a través de los datos. Si ustedes hablan sin tener datos, pues están opinando. Y en el mejor de los casos, pues a lo mejor están diciendo algo real. Pero si no, están mal informando, ¿me explico? O están dando información no verídica o no este, mm, verificada, ¿me explico?
Lo que ustedes siempre, y por eso les digo, ustedes a partir de estas clases lo primero que tienen que hacer es siempre dudar, siempre dudar, siempre dudar. No sé, pues yo creo que ya llevaron clases de fisiología, según recuerdo que son clases más básicas o más tempranas en su licenciatura, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que cuando platico, incluso pues, yo doy clases con veterinarios, he dado clases con biólogos, con veterinarios, con odontólogos y ahora con ustedes, ¿no? Aquí en enfermería. Y siempre de fisiología. Y luego les explica a uno el sistema y tienes este sistema y trabaja así, ya sé esto y vas, hasta te chutas todo, ¿no? Y uno dice, ah, no, pues sí, ya entendí el sistema. Y de repente volteas y le dices, ah, sí, pero fíjate que todo esto que te acabo de contar es lo que viene en los libros y es lo que se sabe porque se descubrió en el gato. La mayor parte de las cosas que entendemos de fisiología fue el gato, el modelo, durante muchísimos años. Y no necesariamente lo que ocurre en el gato va a ocurrir en nosotros, ¿no? Y ahí les puedo poner un montón de ejemplos. Y después se cambiaron a la rata. Y ahora muchos procesos fisiológicos se hacen primero en la rata. Luego ya se trata de averiguar si en el humano es más o menos similar. Pero obviamente en el humano estamos limitados por la cantidad de experimentos que podemos hacer. Y otra vez nos vamos a modelos animales. Y me acuerdo mucho de una plática de un oncólogo que trabajaba con ratones y dijo, es que nosotros en el laboratorio, dice, tenemos localizadas más de 106 sustancias, dice, que nos ayudan a evitar que los animales desarrollen cáncer. La mayoría de ellos eran bueno, había un montón de sustancias ahí. Me dice, lo más extraordinario es que seguramente estas 106 o más de 100 este, moléculas o sustancias que ya sabemos, quizás solo sea única y exclusivamente para el ratón, porque no tenemos forma de saber si en el humano, porque el humano su ciclo de vida es mucho más largo, para saber si esto va a funcionar en el humano. Entonces sabemos lo que ocurre en el ratón, también sabemos que somos monofiléticos con respecto a los mamíferos, o sea, tenemos un origen similar, o un origen con un ancestro común, y eso hace que lo que ocurra una especie de mamífero pueda ser trasladado a otro, pero siempre hay ciertos bemoles, ciertas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, ¿me explico? Entonces, ¿qué hace la metodología o los métodos de investigación? Pues proveer al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes. Aquí no meto filosofía, pero también hay filosofía, que le permita encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica. Conceptos, principios y leyes. Y con esto viene la parte de la filosofía. No hay ciencia sin filosofía, ¿no? Aunque uno pensara que la filosofía es una cosa diferente, no. La forma en como vemos ahora los problemas proviene de una filosofía y de una forma de pensar de los anteriores, de los que han estado antes que nosotros. No me acuerdo si con ustedes o con otro grupo discutía y les decía, a ver, ¿de dónde provienen luego las ideas científicas? Pues en un principio de los primeros que empezaron a hacer experimentos, por ejemplo Galeno, ¿no? Es reconocido como uno de los primeros fisiólogos y médicos experimentales. Y las ideas de Galeno fueron tan bien explicadas, tan bien hechas, que fueron cientos de años el- el- la neta, ¿no? O sea, la realidad de lo que ocurría. Y si tú ibas en contra de Galeno era prácticamente así como ir en contra en su tiempo de las ideas de Aristóteles. Hay una anécdota que yo utilizo, no, sí, de Aristóteles, hay una anécdota que yo siempre cuento con mis alumnos, ¿no? O sea, a Aristóteles se le reconocen un montón de cuestiones y por supuesto, ¿no? Fue también el que permeó la idea de que los animales no eran inteligentes, aunque en alguna de sus libros se hablaba de la psique y la psique animal, la psique entendida como más una cuestión de mente-cuerpo, no como alma, que después lo empezaron a cambiar y ya después decían que la psique era el alma. En realidad hablaba la dualidad de la mente y el cuerpo. Y después en algún tomo de su Naturalia, filosofía natural, algo así se llama, hablaba de la psique en los animales, o sea que de reconocer cierta capacidad intelectual en los animales, pero a partir de él había este conflicto porque él hablaba del humano como el único responsable de la psique, por eso después lo interpretaron como alma, ¿me explico?
porque decían es que es el humano el que tiene esa exclusividad en la psique. En realidad se refería más a la dualidad cuerpo-alma, digo cuerpo-mente, y la mente como un sinónimo de inteligencia, ¿me explico? Pero a partir de ahí se permitieron esas ideas. Ahora, Galeno, por ejemplo, describió el ciclo cardíaco, pero él decía que había poros en el septo que separa los dos ventrículos. Y decía que la sangre pasaba de un ventrículo al otro a través de poros que no eran visibles, pero que en ese septo pasaba de un lado al otro. Y eso nadie lo cuestionó. Hasta que llegó la ciencia, este, ¿cómo se llama estas? Que eran muy buenos también, ay, espérenme. Ay, se me olvida ahorita, que fueron musulmanes y que eran, de Egipto y todos ellos. En esas áreas se desarrolló mucha de la medicina o de los conceptos médicos que conocemos hoy en día. Hoy sabemos que la circulación cardíaca fue descrita por Al-Nasif, algo así se llama, Al-Nasif no sé qué, y él fue el primero en decir cómo era la circulación sanguínea. Claro, al escribir en árabe y cuando la sociedad arábiga estaba en su máximo esplendor, donde había mucho conocimiento, ha ido por partes, ¿me explico? Los griegos tuvieron su época de esplendor, ¿me explico? Y ahora vean y volteen a ver a Grecia, ¿no? ¿Cómo están? Y están por debajo del promedio de la educación en Europa, ¿me explico? Y los griegos tuvieron una época de esplendor tremenda. Y de ahí vayan pensando, y ya hay un montón de poblaciones o que de repente surgieron y tomaron como la batuta del conocimiento científico. Italia en el Renacimiento, por ejemplo. Italia en el Renacimiento fue un, un referente del conocimiento científico. De hecho, mucha parte de esa información provenía de los árabes. ¿Me explico? Y después pues vienen ya los ingleses, los franceses. Hoy en día pues hay varias escuelas también separadas, ¿no? Los rusos están completamente separados y tienen su propia metodología de investigación, que con respecto, por ejemplo, a los norteamericanos o a los alemanes, ¿me explico? Pero hoy la ciencia está como un poco más dividida. Hoy ustedes pueden encontrar personas de todo el mundo haciendo ciencia. Llegó un momento donde como que ese conocimiento estaba focalizado. ¿Y por qué está focalizado? Pues porque depende en gran medida del dinero que haya en los países, ¿me explico? O sea, si ustedes van a un país africano que apenas su pueblo tiene para comer, pues obviamente no van a desarrollar ciencia. ¿Por qué? Pues porque no puedes tener un grupo de personas que no estén produciendo nada, porque eso es lo que hace la ciencia. Son individuos que se dedican a pensar y que se dedican a hacer experimentos para entender el mundo que nos rodea, como estamos platicando. Pero que obviamente alguien tiene que pagarles para que haga eso, ¿no? ¿No? O sea, imagínense un científico que tiene que salir a cazar su alimento o tiene que salir a arar su tierra, pues obviamente no va a tener tiempo para hacer ciencia, va a tener tiempo para subsistir. Entonces a eso se refiere precisamente cuando estamos hablando de este nivel de conocimiento, porque ha surgido en algunos lugares. Cuando fue Grecia, pues Grecia tenía pues vasta riqueza, tenían mucho de dónde sacar. Los italianos son los únicos que nunca han invadido ningún otro lado, ¿no? Bueno, eh, más bien, eh, sí, nunca hicieron, pues el italiano solo es en Italia, ¿no? Y eso nos habla mucho de cómo no invadieron más, aunque pues los romanos sabemos lo que hacían, ¿no? Pero no eran italianos como tal, per se, o como se conocerían hoy en día. En fin, cada uno de los diferentes imperios ha tenido precisamente ahora la batuta, ¿no? La batuta de la investigación científica, pues la tiene Estados Unidos. La mayor cantidad de Nobels lo tiene Estados Unidos. ¿Me explico? Y de ahí se van, pues, se van repartiendo, pues, por ejemplo, Inglaterra, se va repartiendo un poco con Alemania, pero son los países más ricos que pueden tener entonces esta parte del desarrollo científico, porque ya tienen una base tan buena en la economía que pueden pagarle a sus científicos, ¿me explico? De ahí viene todo el rollo. Entonces, el objeto de estudio de la metodología de la investigación lo podemos definir como el proceso de investigación científica. La serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. ¿Sale? Este estudio pues, se hace sobre la base de un conjunto de características y de sus relaciones y leyes. Eso que le decíamos de conceptos, principios y leyes. Un concepto, pues obviamente si no está bien claro el concepto, pues no vas a tener claro absolutamente nada. Los principios, que son
muy parecidos a las leyes, ¿no? O sea, un principio puede ser, por ejemplo, em, la teoría de la evolución podría ser un principio, no es una ley todavía, bueno, no es que una ley o más bien no es que la evolución, al no ser una ley, carezca de validez. A lo que se refiere con esto es que todavía hay cosas que no entendemos del proceso evolutivo. Sabemos algunos mecanismos, pero aún hay otros mecanismos que no hemos terminado de entender, por lo cual la evolución se considera todavía un área de explotación, un área donde todavía se están investigando y se está investigando. ¿Cuándo llegas a nivel de ley? Cuando ya sabes, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿no? Ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo y varía muy poco a lo largo de la Tierra, ¿no? O sea, hay ciertas áreas donde la gravedad cambia, sí, porque la planeta Tierra no es una esfera completa, ¿no? O sea, no es una esfera redonda, redonda. O sea, nos vemos así por la atmósfera. Pero si vemos la parte dura, la parte de la Tierra, lo que compone la parte dura sin el agua, pues no es redondo como bola de billar. Tiene muchísimas protuberancias y eso afecta a la gravedad. Y entonces sí hay ciertos lugares donde se va a ver afectada la gravedad, pero por lo general es 9.81 metros sobre segundo, es una ley, ¿no? La ley de los gases, por ejemplo, ya sabemos cómo es la ley de los gases, cómo se van a expandir los gases. No hemos entendido muy bien cómo fluye el agua, por eso también es un principio, ¿no? La fluidez de los líquidos. ¿Cómo es posible que el agua no tenga forma o que adopte la forma del recipiente que lo toma, que lo contiene? Todo ese tipo de cosas no se han terminado de entender. Los fluidos son muy difíciles de entender porque hay una continuidad de moléculas no sólidas. O sea, un sólido lo podemos entender porque todas sus moléculas están unidas entre sí y tiene maleabilidad y lo puedes romper y puedes hacer muchas cosas con las moléculas porque están unidas. Un gas también porque no hay cohesión entre sus moléculas. Se va a disipar en cualquier área y va a ocupar toda el área. Entonces sabemos muy bien también cómo es la difusión de los gases porque no hay cohesión. Pero los líquidos es una cuestión de fluidez. Ahora tratar de entender, por ejemplo, qué es el, esta resistencia, creo que se me olvida el nombre la tensión superficial del agua. ¿Me explico? A ver, déjenme ponerles algo para inquietarlos todavía un poco más con esta parte de tratar de entender Fíjense, les voy a poner la tensión superficial, ¿no? Aquí está la tensión superficial del agua y aquí está en su máxima expresión. Esto es un patinador del agua, se les llama, son unos insectos. Está parado sobre agua. Por encima del agua aparece esta tensión. ¿Me explico? Vean. Y esta tensión hace que algunas cosas, por ejemplo, si ustedes hacen esto con cuidado, no rompe la tensión del agua y queda ahí. De hecho, un insecto de estos llega a romper la tensión del agua y se llega a hundir, se muere. No puede salir, no puede romper la tensión del agua. Esta tensión también, ¿qué es, no? ¿Me explico? Ahora vean, el agua tomó la forma del recipiente que lo contuvo. Pero aquí tiene esta parte de la tensión superficial, que es utilizada por algunos animales, miren. ¿Ya vieron? Todo este tipo de cosas son bien interesantes y no crean que porque ya tenemos tanto tiempo entendiéndolo, ¿no? Y hasta sabemos cómo las moléculas van resistiendo el peso. No por eso ya tenemos claras las fórmulas del fluido, ¿no? Vean aquí con un clip, ¿no? La tensión superficial del agua no se rompe aquí y no se hunde, ¿no? Y además esto es ocupado también por animales que seguramente han visto, o espero que hayan visto, porque si no, ay, ¿cómo se llaman estas? Bueno, vamos a ponerles lagartijas. Como los insectos, ¿no? Igual pueden hacer lo mismo. Ajá. Ahí, pero ahí se apoyan también de un poco de una sustancia hidrofóbica que traen luego en las plumas. Estos también ocupan la tensión superficial del agua. No sé si alguna vez los han visto correr. Son muy comunes. De hecho, les llaman lagartijas Jesucristo porque corren el agua. Son muy comunes en las zonas costeras. De hecho, tengo un amigo que trabaja en Veracruz, trabaja por los Tuxtlas y trabaja con esas lagartijas. Que ahorita se me olvidó el nombre de las malditas. Pues, siempre se me olvida.
Pero estas corren sobre el agua y utilizan también esa tensión superficial del agua, mire, para correr. Esta es una Anolis. Ah, ¿le llaman pasarríos? Acá hay mucho, ¿eh? Sí, pues sí, debe de haber. Yo estaría fascinado de estarlas viendo, corro. Nada más que tiene su nombre científico, no es que no recuerdo ahorita cómo se les llama. Este hombre me va a matar, porque siempre se me olvidan los nombres de él. Trabaja como con dos o tres de estos que son muy bonitos, trabaja ahí en Veracruz. Y cada vez que quiero explicar algo de su trabajo, se me olvida el nombre científico de lo que él trabaja. Pero bueno, son estas lagartijas y corren sobre el agua utilizando precisamente esta parte de la tensión superficial del agua. ¿Sí me explico? Aunque uno podría pensar que muchas cosas ya son entendidas, en realidad no lo son tanto. Por eso es que podemos seguir profundizando. ¿Me explico? Y seguir profundizando y profundizando. No sé si supieron que recientemente se acaba de descubrir una nueva... Bueno, hay dos cosas que se acaban de descubrir en menos de 3 meses. Uno es que el perro puede detectar calor. No lo sabíamos, no se sabía que el perro tenía receptores infrarrojo en la nariz. Y lo tiene. Por eso es que los perros no solamente es el olfato, como pensábamos, que de repente decían es que entrenamos al perro para que encuentre individuos que están después de un terremoto enterrados, ¿no? Y que los detecte por el oído y por la nariz, y hoy sabemos que no, detecta también el calor. Y eso tiene bien poquito que salió el artículo. Y acaba de salir otro artículo donde descubrieron una nueva glándula salival en el humano. Salival humano. A ver si encontramos la imagen. Acaba de salir. Tendrá un mes que salió la nueva. Aquí van a ser los viejos, pero descubre un nuevo par de glándulas salivales. Aquí está el artículo. De las nuevas. O sea, algo que se supone ya tenemos supermascado, que es la anatomía del humano. Y uno podría decir, pues es que ya, incluso hasta me lo podrían hacer repetir de memoria cuando llevan sus clases de fisiología y hablan de la cavidad bucal, por ejemplo, que empieza el proceso digestivo, y de las glándulas salivales y cómo estas ayudan a la digestión. Pues aquí están las nuevas. Aquí están las nuevas glándulas salivales. Conocíamos estas y estas. Y estas de acá no las conocíamos. Y a ver, es algo que se supone tenemos supermascado. Otra vez estamos profundizando en el conocimiento y nos puede llevar a conocimiento nuevo y que pues ayude a entender más, ¿no? Ahora vamos a tratar de entender para qué funcionan, ¿no? O sea, para qué ocupamos más glándulas, o sea, qué función tiene estas, qué función tienen estas, por qué tenemos tantas glándulas, esa sería la siguiente pregunta, ¿me explico? Entonces, vean cómo la cuestión del desarrollo o la cuestión tecnológica de cómo hacer esto, de cómo de llevar una serie de pasos, nos puede llevar a entender un proceso que creemos ya entendido, ¿no? O sea, que decíamos, pues sí, esto ya lo entendimos, como esto que les decía de Galeno. Galeno decía, del ventrículo derecho pasa al ventrículo izquierdo a través de unos septos que no se ven, pero pasa por el cuerpo que divide los ventrículos, por ahí pasa la sangre. Y nadie lo cuestionó, nadie lo cuestionaba, era casi, pues imposible cuestionarlo, ¿no? Me explico, decían, no, pues no lo podemos cuestionar porque es Galeno. Ahora, ¿quieren ejemplos más recientes? Pues Pasteur y Koch. Pasteur y Koch salieron con las ideas de patógeno enfermedad, ¿no? Y decían, no, pues es que para toda enfermedad hay un patógeno. Eso permeó tanto en la medicina que llevó a confusiones tremendas. Por ejemplo, la primera vez que aislaron pues no creo que se los comentaba yo a ustedes, o no recuerdo si no se lo van a chutar de nuevo, que en la caries, ¿no? Aislaban y sacaron un estreptococo y era el estreptococo mutans, así le llamaron. Y dijeron, este es el responsable de la caries. Y durante muchos años permeó, y permeó, y permeó, y permeó, y todo el mundo quería entender al estreptococo mutans para eliminar la caries, porque además déjenme decirles que la caries es la enfermedad más prevalente a nivel mundial. No hay ninguna otra enfermedad como la caries de prevalente, ¿eh? O sea, se habla de más del 90% de la población tiene un proceso de caries en la boca. Claro, son procesos dinámicos. Puedes tener caries y luego ya no tener la caries, ¿eh? No significa que el hecho que la tengas ya tienes que ir al dentista. De hecho, hoy en día sabemos que cuando vas al dentista lo que te van a arreglar es lo que ellos ven en ese momento. Es como una fotografía del momento.
no implica que a lo largo del tiempo no espontáneamente hubieses curado la caries. Digo, también puede ser que no, y entonces si ocupabas al odontólogo, al dentista, ¿me explico? Pero estas ideas de un solo patógeno para una enfermedad, pues llevó a la cuestión de, pues no, pues si tienes neumonía, pues ahí está el neumococo, ¿no? O el coco neumoné. Ese es el que provoca la neumonía. Y a ver, el virus el SARS-CoV-2 nos da neumonía, ¿no? Y un montón de otras cosas nos da neumonía. Bueno, hasta un chícharo en los pulmones nos da neumonía. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Que estas cuestiones de tratar de entender un proceso de enfermedad a través de un patógeno, pues llevó precisamente a un pensamiento científico. Esa es la filosofía que les digo. A un tipo de pensamiento donde tú dices, pues bueno, tengo que encontrar de A a B y esto es lo que me cierra. Por eso a veces dicen que los científicos son las personas más cerradas, ¿no? Pero más cerradas en el sentido de que tiene que entrar dentro de todo de su lógica. Si no entra dentro de su lógica, el investigador de inmediato cuestiona lo que está viendo. Y eso pues es molesto, ¿me explico? O sea, hay mucha gente que no aguanta discutir con alguien que ya trae más rollo científico, pues porque de repente los empiezas a cuestionar, se quedan sin argumentos y no hay nada peor que quedar sin argumentos, empiezan a enojarse, ¿no? Cuando uno dice, bueno, espérate, pues nada más quiero entenderte, ¿no? O sea, ¿por qué me estás diciendo esto? Estoy tratando de entender cómo pudiste haber llegado a esa conclusión o de dónde salió esa conclusión. No es otra cosa, ¿no? O sea, no es más que tratarlo de entender, ¿me explico? Entonces, esa es la parte, ¿no? Y a eso se le llama método científico, ¿no? A esta serie de pasos lógicos. Ahora, el método científico va a variar dependiendo del autor que ustedes quieran ver. Casi todos van a comenzar en observación, ¿no? De la observación las preguntas, que es un poco lo que les decía. Ustedes observan, salen al cielo, ven que es azul y se hacen la pregunta, ¿no? Lo mismo ocurriría si ustedes van a un centro de salud, a un hospital, o una clínica, y dentro de su quehacer empiezan a observar algún fenómeno. Y ustedes dicen, pero ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y se empiezan a hacer preguntas, ¿no? La cuestión de las preguntas, ¿no? Es que tú puedes tener posibles respuestas a esas preguntas. Pues yo creo que ocurre por esto. La cuestión de aquí es que, vean, él por ejemplo se brinca a la experimentación. En realidad no. Una vez que hipotetizaste qué es lo que podría estar ocurriendo, lo que tienes que hacer es recurrir a la literatura de inmediato. De inmediato. No puedes hacer nada si no lees. ¿Me explico? Y hacer experimentos no siempre es lo mejor. No necesariamente la ciencia tiene que ver con experimentación. Puede verse con observaciones. ¿Me explico? Puras observaciones. Bueno, les voy a presumir algo que ahorita me vino con esto que les estoy platicando. Este artículo que les voy a mostrar. Ay, pero este es el track. No. Déjenme ver si lo puedo. Aquí está. Porque ese es el track y ese no va a estar bien. Este. Este artículo no lo acaban de aceptar. Estas son los que le llamamos proofs, o las pruebas o las galeras. Ahorita se los voy a mostrar. Y es un trabajo que está en una revista que es una de las sociedades más antiguas de ciencia del mundo, que es formada en la época de Linneo, nada más imagínense. Bueno, si algún día lo abre. Creo que no va a querer abrirlo. Sí, miren, aquí está. Estas son las pruebas, ¿no? Aquí me están mandando las instrucciones de cómo hacerlo. Pero vean, aquí a lo mejor ya alguna vez se los mostré. Ser pequeño y ser oscuro es ventajoso para ganar calor en una lagartija, que es esta que está aquí. Y en este trabajo, que les digo es una muy buena revista esta, lo que estamos mostrando es esto. Cómo la coloración va variando y el tamaño va variando a lo largo de un gradiente altitudinal. Y se escucha, como, como poco, no sé cómo explicarme. em, Como quizás muy lógico, pero en realidad no lo es así. Estuvimos haciendo un trabajo, vean, con individuos a baja altitud, a media altitud y alta altitud, pero esto no es un experimento. A pesar de que estamos comparando, por ejemplo, aquí que sería el peso y la talla, aquí en estos dos casos estamos comparando esas dos, no estamos haciendo ningún experimento. Simplemente vamos a los lugares, capturamos a los animales, los medimos, los pesamos
Y pues le sacamos otras cosas, ¿no? Como la reflectancia de la piel dorsal. Observamos cómo era su reflectancia y observamos cómo era a esta altitud, a esta altitud y a esta altitud con respecto a la temperatura corporal. Para que se den una idea, las lagartijas no son del mismo color a lo largo del día o a lo largo de la temperatura, ¿no? Conforme va incrementándose su temperatura. Aquí tenemos otras cosas que medimos. El heat rate, el cooling rate, o sea, el rango el cual aguantan de calor, el rango el cual se enfrían, la ganancia neta, los lapsos que hay entre estas cosas de temperatura. Todo esto con la finalidad, jóvenes, de entender, vean, si estos animales pueden o no pueden con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? No les voy a explicar mucho de esto porque no tiene que ver con medicina de la conservación, este, y cuestiones térmicas y otras cosas ahí que son cuestiones no necesariamente muy aplicables al humano, pero sí necesariamente muy necesarios para entender qué va a ocurrir con los animales que no generan su propio calor con el cambio climático, ¿me explico? Y esto aquí no hicimos ningún experimento. Es que generalmente cuando estamos pensando que hacer ciencia es hacer experimentación, ahí es donde la regamos. No toda la ciencia es experimental. Puede haber trabajos muy buenos de ciencia que solamente describen. Por ejemplo, que el otro día en un seminario, tenemos luego seminarios los miércoles, sí, los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos seminarios del ICONEC, de este que es el instituto que ayudé a formar, el ICONEC. Ahí, todos los días a las 7 de la noche nos juntamos, hacemos un, este, un seminario y apenas estábamos discutiendo y ahí están los que estaban discutiendo que la experimentación y que no sé qué. Le dije, a ver, el núcleo pontino de la micción, el que sabemos que controla la micción en el humano y en todos los mamíferos que conocemos, se describió en 3 gatos. 3 gatos. 3. Y no hicieron experimentos, ¿me explico? Describieron el centro pontino. Y no, y tenemos esa tremenda idea de que de repente la ciencia es hacer experimentos. Y no. Claro, sí tenemos técnicas para comparar lo que estamos viendo y saber si es válida la diferencia que estamos encontrando o no. Y a partir de, pues obviamente de eso que podría ser experimentación, no necesariamente, pero sí comparación de datos, podemos llegar a la conclusión. Vean aquí, él dice que documentes hasta después de que concluyes, pues no es así. Tú tienes que documentarte desde acá, porque si no, puedes terminar haciendo todo, llegar a una conclusión y cuando documentas te das cuenta que ya alguien lo había hecho. Y hasta ahí llegó tu fabuloso trabajo, ¿no? Porque a ver quién te lo publica. Te van a decir, es que eso ya sabe, pues ¿cómo te lo va a publicar? Pues ya se sabe, ¿no? Obviamente, pues llegas a descubrimientos, eso es la idea, que llegues a algo nuevo, ¿no? Y que de ese algo nuevo surjan nuevas preguntas para seguir haciendo lo mismo. Los mejores trabajos, jóvenes, no son los que concluyen. Los mejores trabajos siempre son los que dejan más preguntas que respuestas. Esos son los mejores trabajos. Que tú vayas y dices, bueno, y esto, y como eso que les decía cuando empezamos a valorar si funcionaban en la reproducción y luego de ahí, a ver, funcionan en la micción, sí, pues vamos a ver qué les pasa ahora si controlamos el número de partos, ¿no? Y a ver cómo se afecta la musculatura. Pues ahí te vas. Y entonces ahí vas, y vas, y vas, y vas, ¿no? ¿Me explico? Ahora, por ejemplo, a mí me interesa mucho conocer cómo está la prevalencia de incontinencia urinaria en el istmo. No hay nada. No hay nada profundo.